Dios le bendiga, hermanos. Es un tremendo gozo poder continuar este tema tan extraordinario sobre Israel y la iglesia. Nos da mucha alegría que podamos rescatar algunos de los conceptos que nos hará entender mejor qué es la iglesia y qué es la nación de Israel. Tenemos ante nosotros un tema muy poco tratado, como ustedes sabrán, pero a la vez también es un tema medular por lo que afecta a la vida cristiana y cómo además debemos ver el programa de Dios con relación a la iglesia. Muchos asuntos en la profecía, para poderlas entender con claridad, por supuesto, debe comprenderse a la luz de este tema, porque entendiendo este tema, nosotros comprenderemos correctamente la relación que hay entre la iglesia, la nación judía, y lógicamente si no existe confusión en este asunto, nosotros veremos con claridad las interpretaciones proféticas. Además, es muy importante tener claro, para lograr tal fin, entender la identidad de ambos, la identidad de la nación de Israel, la identidad de la iglesia, porque de lo contrario, inevitablemente habrá confusión en cuanto al proyecto final de la iglesia y el proyecto final con la nación de Israel. Y todo comienza desde los inicios de la cristiandad, cuando Jesucristo vino y estableció precisamente la iglesia. Hay en el marco de la teología cristiana algo que debemos tener muy claro en nuestra mente, pues tenemos un gran desafío que enfrentar, pues hay una creciente tendencia en la cristiandad moderna de no entender esta línea de demarcación que debemos observar entre la nación de Israel y la iglesia. Hay un elemento fundamental que debemos tener en cuenta, lo que es para la nación de Israel y lo que Cristo vino a establecer para el mundo gentil, para la iglesia, que incluye a los judíos que se convierten, pero es una nueva presentación del mensaje que incluía a los gentiles. Es decir, la nación de Israel fue el instrumento por el cual vino Cristo y a través de Cristo la salvación al mundo. Pero eso no significa que la salvación no vino por Israel. Eso no significa que en el establecimiento de la iglesia como familia de Dios, en el establecimiento de la iglesia como el reino de Dios, que está bien expresado en el libro del profeta Daniel capítulo 2. Y bueno, en realidad todo el libro de Daniel tan importante, hay una visión hacia el futuro desde Israel como instrumento, como una nación que sería utilizada para el mayor beneficio a toda la humanidad. El anhelo de Dios para venir a salvar al mundo sería a través de la nación de Israel, establecida por voluntad soberana de Dios, y esa era la función de Israel. Pero la nación de Israel misma sería bendecida. No solo era una bendición para los gentiles, sino que Cristo vino para ofrecer la redención primero a los judíos y después a los gentiles. Es decir, que cuando Cristo viene, ya Él no está precisando que los gentiles tenían que sujetarse a las festividades y a la cultura y a la religión judía, sino que a partir de Él, como el Mesías, como el Rey, como el Salvador, íbamos a guiarnos, tanto judíos como gentiles, a través de lo que Él vino a establecer como el reino de Dios sobre la base del amor. Entonces, si ese aspecto no se tiene en cuenta, que de los dos pueblos hizo uno, de las dos naciones hizo uno, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay gentil, ya no hay judío, todos en Cristo somos uno. Es la obra que solo Dios puede hacer, es la obra tan extraordinaria y maravillosa de la cual nosotros somos parte. Pero si nosotros no entendemos bien esa línea de demarcación entre lo que es Israel y lo que es la iglesia, entonces puede suceder que haya mucha confusión. En la iglesia moderna existe la tendencia a hacer danza. No estamos criticando a los pastores que lo hacen, le estamos diciendo que es pecado, pero sí de una manera muy sutil puede crear confusión entre los cristianos. La persona
que no conocen la Biblia a profundidad, que no hacen un razonamiento teológico en el pensamiento apostólico, pueden confundirse. Otros inclusive están con las presiones de los mesiánicos hoy, que tiene que decirle el nombre de Jesús, Yahshua, Hamashías, tiene que cantar coros con frases en hebreo, tiene que hacer danza, tiene que tocar el shofar en la iglesia, y se comienzan a tomar de la cultura judaica dentro de su religión judía muchos elementos para acentuar que dentro de la iglesia vamos a ser más bendecidos y vamos a ser más cristianos, porque estamos teniendo en cuenta los elementos de una cultura que fue hecha por Dios para la nación de Israel, por soberanía de Dios, para ellos. Entonces, nosotros como iglesia debemos entender que a partir de Cristo y de los apóstoles no se priorizó eso, no se le dio mayor importancia a eso, porque eso era para los judíos. Los cristianos asumimos la redención por Cristo y tomamos para nuestra propia reflexión las palabras de Cristo y las interpretaciones de las palabras de Cristo hechas por sus apóstoles, especialmente por el apóstol Pablo. Vamos a tener una idea muy básica ahora en un texto que vamos a leer, porque es el propósito fundamental de nuestro estudio en este día, de que nos podemos esforzar por aclarar cuál es realmente la relación, cuál realmente es la proyección histórico-profético, tanto de Israel como nación, como la iglesia. Muy importante que tengamos esto, porque sin esa línea que hace posible distinguir lo que es Israel y distinguir lo que es la iglesia, nos podemos confundir y entonces no vamos a tener un panorama profético, ni siquiera una visión escatológica acorde a como realmente las escrituras nos enseñan. Ahí en Gálatas 5 nosotros observamos algo muy elemental, algo muy importante que no debemos pasar por alto. Dice Pablo a los Gálatas, tratando de establecer esa línea, tratando de establecer esa demarcación entre lo que es lo judío y su cultura y su religión y lo que Cristo vino a ofrecer. Indudablemente Dios se hizo hombre, indudablemente Israel queda como un instrumento, pero el valor grande de Israel está en la venida del Mesías a través de ellos. Esa es la razón por la cual existió. Y decir esto no es ser antisemita. Ellos son los que se han mutilado por haber rechazado esto, y nosotros oramos profundamente para que lo entiendan, porque ese será el nuevo amanecer para los judíos. Dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libre no solo del pecado del mundo, nos hizo libre de un yugo que traía no solo a la nación judía, sino que Pablo está tratando de hacerle ver a aquella iglesia que ese yugo Cristo nos sacó de él, y ellos no tienen por qué meternos dentro de una cultura que simplemente fue un instrumento que Dios usó para él venir, pero que no era el instrumento para que el mundo gentil lo tuviera, porque no era ese el propósito. Ya todo lo que tenía que ver en el Antiguo Testamento con todo el mobiliario del templo, con toda la liturgia, con todo lo que estructuró Dios en su religión, se cumplía en él. Ahora los judíos quieren guardar la ley, quieren guardar esto, quieren hacer todo lo que ellos quieran dentro de su religión. Pablo dijo, no tengo nada que el día de luna, día de descanso, día de reposo. Eso es un problema del que quiera hacerlo. Pero el que viola una ley, un mandamiento, culpable se hace de toda ella, como vamos a leer aquí. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os escribo que si os circuncidáis, Pablo era judío, había sido circuncidado, cuando él entendió esta línea de demarcación, él le pudo orientar a las iglesias. Dice que de nada aprovechará Cristo. Si tú pones énfasis en la circuncisión, entonces ¿para qué Cristo? Cristo no era necesario. Esa es la distinción que debía tener. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, si tú guardas toda la ley, ¿para qué sirve Cristo? Si precisamente Cristo estableció una ley que los mismos judíos no la pudieron cumplir nunca, ni hoy la cumplirán. Entonces Él vino para darnos libertad de ese yugo, de esa esclavitud.
era un clamor del alma del pueblo de Israel acerca de que viniera el Mesías que le diera liberación de una ley que ellos no podían cumplir. Cristo la cumplió toda. Entonces, debemos hacer la salvedad. No dice que la ley es mala, no dice que la ley era un pecado, pero Él vino a facilitarnos por su gracia, a facilitarnos por su misericordia, que el peso de violar la ley que tú no podías cumplir caería sobre Él. Entonces, eso nos hace a nosotros estar libres. Creemos que Él lo hizo, y creyendo en Él que Él lo hizo, y creyendo en la sangre que Él derramó en la cruz, entonces nosotros nos apropiamos por esa fe y somos libres de esa esclavitud. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiere decir que está hablando de la condición que una vez estos hermanos de Galacia habían adquirido en Cristo, pero al no ver la línea de demarcación, tuvieron el gran problema de irse otra vez a esos preceptos, legalistas, a esos preceptos de la ley. Entonces dejaron sin efecto la gracia de Cristo que había sido lograda en la cruz. No es tan sencillo, no estamos hablando de algo a ignorar, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Pablo habla con una claridad total. Pablo habla con la espada del Señor en sus labios, y no es para ponernos a discutir con Pablo, no es para reinterpretar la teología y la doctrina de Pablo, las enseñanzas de Pablo. Es simplemente prestar la atención y ver. Nada más estamos mirando un versículo, nada más estamos mirando un pequeño fragmento de la carta a los Gálatas. Así que es para que entendamos la importancia que tiene este estudio que nosotros estamos haciendo. Es la verdad que está en la palabra de Dios y que Pablo con tanto acierto pudo traer a nosotros. Realmente todo el evangelio se cae si tú insistes en la otra línea. La línea hay que establecerla. Israel como nación tiene un proyecto, Dios con él tiene un proyecto, hay en él un propósito, se cumplió en la venida de Jesucristo, pero por la fidelidad a los padres, ellos no fueron desechados, que vamos a verlo más adelante. Pero es importante que esto nosotros lo podamos entender. Debemos comprender, por tanto, cómo en estos últimos tiempos el cristianismo se ha ido desdoblando. Por eso, no solo en estos últimos tiempos, desde el principio de la cristiandad, Cristo mismo habló de los cristianos que son trigo y los que dicen que son cristianos que no son cristianos, que son la paja que no sirve, que son la cizaña, o sea, los cristianos falsos. Entonces, esa cristiandad falsa es la que empuja para que aquellos preceptos que ya habían sido clavados, el acta había sido clavada de nuestro pecado en la cruz, ellos siguen empujando allí para mantenernos en esa línea que no es la que Dios quiere en la que estemos nosotros, porque ella vino para liberarnos de ella. Debemos ser muy cuidadosos, y esto no significa que tengamos nada contra Israel, y esto significa que seamos antisemitas. Es decir, que estamos queriendo entender a Dios, y por tal razón debemos amarlos a ellos como Dios los ama, y debemos amarnos entre nosotros como Dios nos ama, porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque Dios es amor y nada en la obra de Dios se logra si no es a través del amor. Así que el amor es la esencia misma de Dios, y por tal razón el amor es la esencia misma de la existencia de la iglesia, que está compuesta por judíos que lo recibieron, porque dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, versículos 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron como nación, pero a los que le recibieron dentro de esa nación, ¿verdad? Los apóstoles, la primera iglesia, 3,000 primero, 5,000 después en el sermón de Pedro, y cuando hubo una persecución grande después
de la muerte de Cristo, y después ha habido muchas persecuciones contra el cristianismo, se diseminó el evangelio por el mundo entero y todo fue sobre la base del amor. Así que eso es importante. No solo los judíos han sufrido, los judíos han sufrido por serle desleal a Dios, pero observemos que los cristianos judíos primero y los cristianos gentiles después y los cristianos de todo tiempo en el mundo, aún hoy en el siglo XXI, somos los que más sufrimos por causa de Cristo. No por ser cristianos gentiles. Sufrimos por causa de Cristo, por nuestro amor a Cristo, por nuestra obediencia al mandato de Él en la cruz del Calvario. Así que si vamos a hablar de sufrimiento, el cristianismo genuino sufrió bajo los judíos, bajo Roma pagana, después bajo Roma imperial y ahora con todos los sistemas que el globalismo está implantando en el mundo. Y aún por la misma iglesia pagana, la misma iglesia hoy, que es esa iglesia falsa, que es esa iglesia que está dentro de las congregaciones, que es la cizaña que hay dentro de las congregaciones. Están tratando de anular a los cristianos cuando hablan de santidad, a los cristianos cuando hablan contra el pecado, a los cristianos cuando hablan contra todos los pecados. Entonces a esos hay que anularlo y esos mismos están sentados en nuestras congregaciones y muchas veces hasta pastores en el púlpito, condenando a los pastores que hablan contra el pecado y predican la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es mucho lo que la iglesia ha tenido que sufrir. Entonces, hermanos, existen tres posiciones importantes con relación a Israel que nosotros debemos tener en cuenta, es decir, con relación a Israel y la iglesia. Hay una primera posición. Esta primera posición enseña la anulación de Israel en el plan futuro de Dios. Estos son los que alegan que el pacto y el compromiso de Dios con Israel terminó en la cruz del Calvario. Estos enseñan que Dios cortó completamente con Israel de sus proyectos históricos y proféticos y que por tal razón Israel no tiene un futuro por venir como nación, ni en la historia, ni en el mundo, ni en el plan de Dios. Es decir, que para ellos ya Israel dejó de formar parte de los planes de Dios. Esta es una posición que sí ha perdurado y que existe hoy. Hay muchos estudiosos, inclusive muchos eruditos, que consideran que Israel ni siquiera merece estar en la tierra donde ellos están, que ni siquiera Israel merece tener un Estado. Bueno, eso sí está bordeando ya casi con el antisemitismo, que totalmente nosotros no estamos de acuerdo en eso. Una segunda posición es que esta postura es totalmente opuesta a la primera que acabamos de decir. Así que todo el contenido del evangelio está subordinado a Israel. Son las personas que tienen un concepto místico de la nación y que son de esa parte de la iglesia que siguieron apegados a la hora de analizar el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hizo con Israel. Ellos lo tratan de llevar a la iglesia, y aunque ese mismo Dios que hizo milagros de sacar a Israel de Egipto, ese mismo Dios que hizo todas las señales, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice el apóstol Pablo. Pero pero estos se olvidan de lo que significó la cruz del Calvario. O sea que nosotros no tenemos que ir mirando hacia atrás, mirando hacia lo que Dios hizo con Israel antes de la cruz. Tenemos que mirar lo que hizo Cristo y después de Cristo la cruz. Es decir que ese Dios que hizo todas esas cosas con Israel le dijo a los judíos: ustedes tienen que pasar por la cruz. Si no pasan por la cruz, ustedes van a seguir en el desierto, ustedes van a seguir perdidos. Solo la cruz, solo la sangre derramada en la cruz hace que todos los judíos que vienen ahí formen parte de ese concepto de iglesia, que ese es el llamado hacia afuera del mundo, hacia una identidad relacional con el Padre. Entonces, estos consideran a Israel como el objeto exclusivo del amor de Dios, es el proyecto estelar de Dios. Israel, desde esta perspectiva, es la clave inclusive para entender la profecía, y solo siguen las profecías a través de Israel. No son capaces de entender lo que está ocurriendo y las otras proyecciones que hay, porque las profecías son tan majestuosas a la hora de ser interpretadas, tan maravillosas, que
las profecías en la antigüedad tenían a Israel, pero algunas veces Israel estaba en un exilio, no aparecían, sin embargo las profecías se estaban cumpliendo. Entonces, debemos tener en cuenta, inclusive le llaman a Israel el reloj de Dios, hay muchas cosas que tienen que ver con Israel que se van a cumplir más adelante, pero no exclusivamente la nación de Israel es el reloj de Dios. Yo pienso que el reloj de Dios son todas las profecías, pero tú no puedes sacar a la iglesia de ese aspecto profético importante. Inclusive hay 3 profecías básicas que debemos tener en cuenta, que el Señor en Mateo 24 lo dice. Y después Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, primero dice que el día de la venida del Señor es semejante a Noé, a la generación de Noé. ¿Qué pasó? Cuando entró Noé al arca se acabó el mundo. ¿Qué pasó cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra? Se acabó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea que la apostasía comienza con una desviación de la doctrina. La apostasía no viene por una persecución. Las persecuciones sacan de las congregaciones a los que son apóstatas, a los que no son fieles. Eso fue lo que sucedió muchas veces con los efectos de esas persecuciones. Pero no puede sacar a la iglesia, porque ya en el concepto iglesia, ahorita estudiamos que está Israel y que está los judíos que se convirtieron y los gentiles que se convierten, ya vienen a ser parte de Israel. Así que no entender esa línea de demarcación, pones a Israel en el plano que Dios no lo tiene. Por eso esto es una posición también cuestionable. Entonces, hay un gran problema con esto que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Hay un problema a la hora de entender la cronología profética y especialmente para entender la cronología escatológica. Es decir, que en esta perspectiva es muy difícil hacer un entendimiento claro de estos aspectos, aun cuando se paga de honor o cuando se paga de honor de labios a Cristo y a la cruz del Calvario y al Evangelio, aun cuando se hace honra a eso, se está poniendo en tela de juicio por no tener en cuenta esa línea de demarcación, ni la cruz, ni el Evangelio, ni la iglesia, porque todo eso está subordinado a Israel. Es decir, estas son cosas que se necesita prestarle atención. No estamos haciendo no estamos violentando la teología. Es una consecuencia de nuestra manera de analizar estos conceptos que estamos acabando de hablar con respecto a los que piensan así de Israel. Porque aunque se está exaltando en el mundo cristiano la cruz de Cristo, el amor de Cristo en el madero, cuando tú estás diciendo que todo está subordinado a Israel y que todo está subordinado a la nación judía y que Israel es la nación, el pueblo de Dios,